Bueno, vamos entonces a continuar Bueno, sí, con la presentación que veníamos repasando. Hasta acá habíamos llegado, ¿está bien? Hasta acá está de entrepiso, hasta el trabajo práctico. Bien, ¿está bien ahí? Se ve bien la pantalla, ¿no? sí, se ve bien, sí. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo muy sencillo de cómo organizar un espacio. eh, un ejemplo muy elemental para que después nosotros apliquemos a cada caso. Tenemos que ir pensando yo puse, Pablo, en el trabajo práctico de un edificio, pensar si ellos tienen eh, edificios, diferentes edificios, o si tenemos que pensar en ejemplos, o si dejamos que ellos elijan para este tema de la organización. ¿Ah? Eso vayámoslo pensando. Bien, entonces el tema de cómo ordenar este espacio, como pueden observar, es un entrepiso de un espacio rectangular definido por esas dos dimensiones LX y LY, y a los efectos de los apoyos se han elegido esos 4 puntos nada más como si fueran 4 columnas. Entonces, dice, ¿cómo ordenar este espacio? Entonces, la primera situación que se plantea, obviamente, es definir estas líneas perimetrales para esta placa. Luego, por la relación de proporciones, creo que ustedes ya en algún momento han visto elementos o losas cruzadas. Por relación de proporciones, esto tiene que estar armado en dos direcciones ortogonales. Y entonces, de este modo, las cargas, lo que hacen es viajar hasta el punto de apoyo más cercano. Por eso acá lo que se muestra se designa como orden de descarga 1, porque la carga directamente hizo un escalón hasta llegar al elemento que la lleva hacia los apoyos. Ahora, como en el caso de la hoja, agregamos una línea verde y entonces tenemos que por la relación de proporción que ahora cambió, nosotros podemos ver que, perdón, nosotros podemos ver que por la relación de proporciones, ahora ya no, esta ahora esta es la longitud y esta es la otra longitud. Entonces, por esta relación, LX ahora es esta distancia. Entonces, por esta relación, nosotros tenemos que armar en una sola dirección. Por lo tanto, yo necesito ahora hacer otro orden de descarga, y ese orden de descarga va a implicar que la carga ahora tiene que viajar desde acá al verde, del verde al rojo y del rojo al apoyo. Es cierto que en este lado tiene un solo escalón porque ya llegó a la línea roja, pero nosotros tenemos que mirar cuál es el que recorre el camino más largo. Entonces, desde acá viene acá, desde acá viene acá, desde acá viene acá. Ese sería el camino para este orden de descarga número 2. En el caso del orden 1, nosotros teníamos que la distancia o la longitud característica era esta, o era esta, porque recorría un solo escalón. Entonces, a esa distancia que recorre la carga, antes era todo el X o todo el Y, a esa distancia es la que se le denomina módulo. Es decir, el módulo es la distancia que tiene que correr, la distancia más larga que tiene que recorrer una carga para poder transferir la solicitación. Entonces, cuando nosotros pasamos al orden 2, resulta que ahora el módulo es una distancia menor, porque ahora la distancia primaria que tiene que recorrer es esta, y entonces lo que antes era un módulo que iba desde acá hasta acá,
en el orden 1, en el orden 2 el módulo ahora es más chico. Entonces fíjense, a medida que el orden de descarga se hace más grande, crece el orden de descarga, decrece o se achica el módulo. Es decir, que hay una inversión, es inversamente proporcional el orden de descarga y el módulo. O sea, mientras más grande es el orden de descarga, más chico es el módulo. Si mientras más saltos tiene que dar la carga, menor es la distancia que recorre en cada salto. Este es un concepto elemental de diseño. Y entonces vamos a ver que ahora, si nosotros hacemos los esquemas estructurales, hago un corte en esta dirección, voy a tener el eje estructural que tiene un apoyo, otro apoyo y otro apoyo. Es decir, las losas apoyan acá, apoyan acá, apoyan acá, mientras que, perdón, se movió. Mientras que las vigas, esta viga tiene un apoyo acá, y esta otra viga tiene un apoyo acá y un apoyo acá. En este caso, en lugar de una línea verde, ponemos dos líneas verdes, y entonces uno estaría tentado de creer que hemos aumentado el orden de descarga, pero en realidad el orden de descarga sigue siendo el mismo, porque la carga viaja de acá al verde, del verde al rojo, es decir, que sigue teniendo orden 2. En este caso, hemos agregado una línea transversal, y entonces esto nos cambia y aparece un orden de descarga 3, porque por la proporción ahora estas losas vuelven a tener doble dirección de descarga, es decir que se va a comportar lo más parecido a una losa cruzada, esto por sus proporciones. Y entonces, si nosotros observamos, decimos, bueno, la carga va a venir de acá al amarillo, del amarillo va a venir al verde, del verde va a venir al rojo, y del rojo llega a las columnas. Entonces, ese sería, en definitiva, el tercer orden de descarga. Y entonces, si ahora nosotros observamos la viga amarilla, tiene este esquema estructural, similar al que tenía la losa antes, nada más que ahora es una línea. La transversal, la verde, ahora tiene apoyos en los extremos y recibe las reacciones de las vigas amarillas. Y finalmente, la viga del borde tiene sus apoyos en los costados y recibe una carga puntual, que es la carga de la línea verde. Entonces, esa sería la definición del camino de cargas. Y nuevamente ahora agregamos una cuarta orden de descarga, y entonces vemos que esta placa descarga en las dos direcciones, esta va a la azul viene a la amarilla viene a la verde, y de la verde entonces llega a los apoyos. Siempre mirando el camino más largo que tiene que recorrer la carga. Entonces, desde acá viene al azul, del azul viene a la amarilla, de la amarilla a la verde, de la verde a la roja. Por eso es que el orden de descarga creció a 4, pero lo mismo que decíamos recién, ahora el módulo es esta distancia, o sea que la distancia por ahora la más cortita, esta o esta. Y entonces, a medida que el orden de descarga, el número del orden de descarga ha ido creciendo, el valor de la distancia del módulo ha ido disminuyendo. O sea, mientras más grande es el orden de descarga, más chico es la distancia o el módulo. Profe, ¿Sí? ¿ese módulo se aplica a cada elemento o es como al sistema? ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Bueno, te escucho. Que si el módulo se aplica a cada elemento o es aplicado al sistema. En este caso, la distancia del módulo, fíjense que en esta organización, que es una organización muy regular, la distancia del módulo es esta, es esta, es esta, es esta. En este caso, en esta dirección, hay una modulación uniforme, es decir, una trama regular y uniforme. En la otra dirección es esta, podrían ser diferentes, no necesariamente tienen que ser la misma, y es esta. Esas son las tres distancias de módulo. En este caso, la modulación es así porque es una organización estructural muy regular y en dos direcciones ortogonales. Pero recuerden, cuando vieron con Pablo y con el Lautaro la clase de tramas, a veces los módulos no tienen esta forma. Puede ser un módulo
con un centro y sea una distribución polar, o a veces hay modulaciones compuestas en las que en una parte hay una modulación ortogonal, en otra puede ser una modulación a través de un polo, o interferencia entre ellas. Nosotros lo mostramos en un ejemplo simple para entender este concepto de orden y módulo, pero después la modulación que ustedes hagan podría ser uniforme o podría ser módulos totalmente diferentes. Normalmente cuando organizan un edificio hay bastante regularidad en los módulos. Ok, profe. ¿Está bien? Gracias. Bien. Sí, gracias. Seguimos entonces. Entonces, antes de pasar de acá, hemos visto en este caso 4 organizaciones diferentes de estructura. Empezamos con la primera, que era esta. Yo agregaría una más acá, porque en este caso nosotros estamos viendo que hemos puesto vigas acá en los bordes. Es decir, que acá el primer orden de descarga o el primer ordenamiento de espacio que hicimos es a partir de una losa que apoya en vigas perimetrales. Pero existiría uno anterior a esto, que no está puesto en este ejemplo, porque si no es más difícil explicarlo, por eso no está puesto, en el que podrían aparecer la misma placa, pero sin vigas, es decir, apoyada solamente en las columnas. Es lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía que se llama entrepisos sin vigas. Se está usando bastante cada vez más. En uno de los videos que se subió ahí a la página, pueden ver un reportaje que le hacen a una persona de Santa Fe, donde hablan de que en los edificios se usan bastante. Y en el caso de Chile, por ejemplo, los edificios de Chile, especialmente los edificios en la costa, es muy común el uso de entrepisos sin vigas porque aumentan las aberturas, mejoran las visuales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros si quisiéramos hablar de las diferentes soluciones, acá vimos la primera que tiene la máxima distancia de módulo y orden de descarga 1, la segunda que tenía la mitad de módulo, orden de descarga 2. La diferencia con la anterior es que acá la losa tenía toda esta luz, en este caso la losa tiene la mitad de la luz en esta dirección, pero armada en una sola, y aparece un elemento nuevo que es la viga, que antes no estaba, la viga verde. En el orden 3, ahora las losas tienen menos luz todavía, son cruzadas, por lo tanto, ustedes saben que la altura de la losa es proporcional a la luz que tiene que cubrir. Entonces, a medida que la luz de la losa sea menor, obviamente el espesor de esta losa va a ser menor, por lo tanto tendré menos volumen de hormigón. Pero, por otro lado, se suman los elementos verdes y amarillos en volúmenes de hormigón. Entonces, para poder saber que esta propuesta, que tengo en total de volúmenes, para poder hacer la comparativa con otras, voy a tener que sacar los volúmenes de las losas, los volúmenes de las vigas, y entonces ahí hacer una comparativa en cuanto a volúmenes de material. Y ahí fijar un criterio de selección, que es lo que estábamos hablando recién. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que empieza a importar a medida que aumenta el orden de descarga, además del material propiamente dicho? Supongamos en un entrepiso de hormigón armado como este. ¿Cómo lo construyo? Hola. ¿No quedó nadie? Están durmiendo. Hola. Están con el café. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Deja la compu prendida y se va. Total está la grabación. No. En la evaluación de las comparativas de soluciones tenemos, por un lado, los volúmenes de materiales. Pero Sí. en el caso del hormigón armado, pensando en la etapa constructiva, ¿qué otra cosa tendría que evaluar a los efectos de comparar una solución con otra? La cantidad de armadura. El acero. La cantidad de armadura, exactamente, la cantidad de armadura que tienen los elementos de acero, que pueden ir cambiando. ¿Qué más?
¿Encofrados? El encofrado. ¿Ah? Si nosotros evaluamos la superficie de encofrados, imagínense que estamos en esta solución y teníamos la primera que tenía solamente las vigas rojas. ¿La superficie en planta de encofrado ha cambiado? No. No. En realidad lo que cambia es el encofrado de las vigas. El encofrado en los laterales de las vigas, porque el fondo de la viga, Los laterales, claro. primero es Claro. fondo de viga o es fondo de losa, según en qué posición lo ponga en altura. Entonces, Claro. a los efectos de computar el encofrado, lo que se va a agregar son las longitudes de viga en metros Y la lineales. base de la viga también, ¿o no? ¿Cómo? Y la base de la viga también, digamos. No, porque la base de la viga, la parte de abajo de la viga, el fondo de la viga, o es fondo de losa o es fondo de viga, es lo mismo. O lo pongo a la altura del fondo de la Ah, losa o lo sí. pongo al fondo de la viga. Pero desde el punto de vista de superficie es lo mismo, no cambió. Perfecto. Al bajar el fondo o la base de la viga, al bajar ese encofrado, me aparecen dos laterales que tengo que cubrir para que el hormigón no se me vaya por los costados. Entonces, si yo tengo que contar o computar el encofrado de los laterales de la viga, ¿cómo lo hago? La longitud de la viga amarilla, por ejemplo, multiplicado por los dos laterales. O sea, si yo dibujo una viga, tengo la Menos losa... el espesor que tenga. ¿Cómo? Menos el espesor, digamos, que tenga. O sea, que tenga la otra viga. O sea, se le restaría, a los dos laterales se le restaría el espesor de la otra viga. Supongamos que tengo una losa así y tengo Ajá. una viga así. Entonces, a los efectos de computar los materiales, cuando yo saco el fondo de la losa, paso derecho así, computo todo esto, porque Ajá. este de acá sería como haber computado este de acá abajo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué se agrega? Se agregan estos dos laterales. Entonces, cuando yo voy a poner la altura de la viga, yo sé que la viga la mido desde la parte de arriba de la losa hasta el fondo. Esa es la altura de la viga. Pero a los efectos del cómputo yo voy a tomar esta altura, es decir, la altura total de la viga menos el espesor de la losa. ¿Se entiende? Sí, sí, solo que yo decía que se debería, cuando Sí, en estos encuentros, decís vos. claro, o si no en el encuentro de los extremos, porque la viga como que También se acá. superpone en un punto Sí, sí, para no, sí. ajá, ahí, como Sí, para sí, no está contarlo claro. dos Está claro. veces. Claro, claro, porque esta viga, acá están dibujados los ejes, pero en realidad esta viga va a tener un espesor, un ancho, y esta otra que va a venir acá, supongamos que esta sea la más importante, va a llegar hasta ahí, y entonces esta que viene acá se va a cortar ahí. Claro, eso decía bien. Ujú. Sí, sí, está claro. Entonces esta, por ejemplo, pasa así de punta a punta. Bueno, eso es una cuestión de hacer un dibujito y fijar un criterio en donde uno estaría haciendo un cómputo muy preciso. Si no, ¿qué va a pasar? Y va a computar algunos metros de más, porque si se superpone acá los cómputos de más, bueno, uno los puede tener en cuenta, decir, bueno, un cómputo aproximado tiene algunos metros de más. ¿Se entiende entonces? Entonces, ¿qué pasa? Ahora los efectos de poder establecer el costo de esta solución, voy a computar materiales y encofrado, que son los dos elementos principales en un hormigón. Entonces, el ejercicio justamente se circunscribe a hacer una propuesta de organización estructural con diferentes órdenes de descarga, hacer el predimensionado y de esa manera determinar volúmenes de hormigón y metros cuadrados de encofrado. Por ahora el acero no lo hemos colocado y simplemente lo hemos incluido en el precio del hormigón como volumen. Entonces, cuando ustedes computen el volumen de hormigón, el precio que le asignamos a ese volumen de hormigón estaría incluyendo el acero. Si uno quisiera hacer un análisis más fino, más sofisticado, podría
además computar el acero aparte. Por ahora, una cuestión de simplicidad del trabajo práctico, simplemente vamos a computar el hormigón, sacar el precio del hormigón, computar el encofrado, sacar el precio del encofrado, y con eso vamos a obtener el costo de cada solución. Bien. ¿Cómo se hace el cómputo? Bueno, el cómputo hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer en forma manual, es decir, directamente como hemos venido describiendo, como lo hemos venido describiendo recién, con una planilla Excel, que es lo más común, como se hace siempre. Pero hoy hay herramientas, muchas herramientas, el AutoCAD, trabajarlo en 3D, el AutoCAD trabajado en 2D, las herramientas que han estado viendo con el Pablo, el Rhino. En este caso, nosotros hemos hecho un ejemplo muy sencillo en el SketchUp como herramienta de cómputo, y entonces acá hay un ejemplo, se puede ver, es un entrepiso que tiene una viga perimetral de borde, y después acá en el ejemplo de la malla de alambre se puede ver cómo tiene la viga perimetral, tiene una viga secundaria, tiene una viga terciaria en este ejemplo, y obviamente la placa que acá se ha sacado para que se entienda el dibujo. Entonces, con las herramientas que tienen el SketchUp, rápidamente ustedes pueden, en la información de la entidad, fíjense, bueno, está todo en la misma capa acá, pero lo primero que me da es el área. Entonces yo puedo tener el área de ese elemento. Entonces fíjense, en este caso está sacado el área, que son 6 metros cuadrados, por 0,20 es 1 metro cúbico. O sea, el área que está sacado acá es el de esta cara lateral de la viga. Entonces está computado el lateral por 20 centímetros de espesor. O sea, se define ese sólido como volumen. A los efectos de la superficie de encofrado, como la cara mide 6 metros cuadrados y son dos caras, son 6 por 2, 12 metros cuadrados. Y entonces acá hay un ejemplo, los precios son viejos. Acá hay un ejemplo que dice 1,20 metros cúbicos de hormigón por 6.000 pesos del hormigón, más 12 metros cuadrados de encofrado por 450, es decir, esa viga costaría 12.600 pesos. Si yo este es el precio total de la viga, si yo lo divido por metro cúbico, me daría el costo por metro cúbico de la viga, incluyendo el encofrado. Es decir, tenemos 12.600 pesos dividido 1,20, me sale 10.500 pesos el metro cúbico del elemento estructural de esa viga. Otra cosa importante que también le pedimos, y esto es muy importante para establecer criterios de elección, es lo que se denominan los índices. Nosotros definimos dos índices que se piden. Uno es al total de hormigón se lo divide por la superficie en planta. En este ejemplo era 6 por 8, son 48 metros cuadrados, y entonces, por ejemplo, la viga que acabamos de computar es 1,20 dividido 48, me da 0,025 metros cúbicos por cada metro cuadrado. Y el caso del encofrado, 12 metros cuadrados dividido 48, me da 0,25 metros cuadrados por cada metro cuadrado de planta. Esta unidad es importante porque una indica metros cuadrados de encofrado y la otra indica metros cuadrados de superficie, porque si no, uno simplificaría y no quedan unidades, pero en el fondo cada unidad de superficie representa una cosa diferente. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Profe, no entendí bien lo último que explicó de los índices. Yo tampoco. Bien, vuelvo. Los índices se establecen para después poder hacer comparaciones. Entonces tenemos uno que se llama el espesor equivalente, y es igual al volumen de hormigón dividido la superficie en planta. Este es el primero que nosotros hemos puesto acá. Es decir, el índice de espesor equivalente es este que pusimos acá.
se llama de espesor equivalente porque si ustedes simplifican las unidades, les queda en una unidad lineal. Dice que si yo tomo una superficie de 48 metros cuadrados, como si fuera un molde de torta, 48 metros cuadrados, y yo lo lleno solamente con el volumen de la viga, el espesor que va a tener esa mezcla de hormigón va a ser 0,025, es decir, 2 centímetros y medio. O sea, yo agarro este molde que tengo acá, como si fuera un molde de torta que tiene 48 metros cuadrados, que es la superficie esta. Y después tiene los bordes así, así, así y así. O sea, agarro un molde que es igual a la planta esta. Y entonces ahora, de este dibujo que tenía acá, este volumen de hormigón solamente de la viga, que es 1,20 metros cúbicos, que es lo que gasto en la viga, todo esto lo echo adentro del molde. O sea, lo vuelco como si fuera una pasta de torta. Entonces, ¿qué cantidad de centímetros de altura va a ocupar la viga? Bueno, esa viga, si yo lleno eso, me va a ocupar 2,5 centímetros. Esto es una idea abstracta, no es que nosotros hagamos las cosas así. Pero el sacar estos índices nos permiten a nosotros después hacer las comparaciones entre una solución y otra. Entonces yo puedo ahora, supongamos yo, una vez que termine de hacer todo esto, todo el cómputo de materiales, los voy a volcar todos acá adentro de este molde imaginario, y me va a terminar dando que he llenado este molde, lo he llenado hasta por acá, supongamos. Y entonces me va a dar después un espesor equivalente. Si todo el hormigón echado como en un molde, ¿a qué espesor equivaldría? Eso después lo vamos a hacer con los edificios y se van a encontrar un índice muy interesante, que los edificios se empiezan a parecer bastante. Entonces se van a encontrar con un edificio de 20 pisos, un edificio de 10 pisos, y van a ver cómo es como si yo demoliera y desconstruyera todo el edificio, lo transformara en líquido y lo metiera en un molde que es el tamaño de la planta. Me dice qué espesor equivalente de estructura tengo. Y eso es un índice muy importante porque ustedes pueden rápidamente sacar un cómputo y un precio del edificio en cuestión de segundos. No sé si se ha entendido el concepto del espesor equivalente. Sí, profe, gracias. A ver, hago una pregunta a ver si se ha entendido. Si yo tomo el volumen de la losa, que todavía no lo he calculado, tomo el volumen de la losa y lo echo todo acá en este molde, ¿a qué equivale el espesor equivalente? ¿O cuánto vale el espesor equivalente de la losa? Sería el volumen de la losa dividido en la superficie. ¿Y eso qué me da? Claro. Claro. El espesor equivalente de ¿Y este cuánto molde. vale? ¿Y cuánto vale? 1. Y Bueno. no sé, a ver, el espesor de en función del espesor de la losa sería. Claro, No sé, la sería el- superficie de losa multiplicada por el espesor me da el volumen. ¿Sí? Claro. La superficie, si yo agarro la superficie de esta losa que tengo acá arriba, 0,2. la multiplico Sí. por el espesor, que es el espesor de la losa, es este que está acá, y me da el volumen de la losa, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Ahora, todo esto lo he hecho acá adentro, toda la losa lo he hecho acá adentro. ¿Qué espesor equivalente va a tener? el ¿Cuánto mismo vale? espesor que tiene la losa, ¿o no? El mismo espesor de la losa. Exactamente. En la losa, el espesor equivalente es el mismo espesor de la losa porque es toda la superficie. Claro. Pero en las vigas no, porque la viga yo Ujú. agarro este pedacito de hormigón nada más y lo divido por toda esta superficie. Entonces, lo que suma la viga es muchísimo menos que la losa. Entonces, en el fondo, este índice es un índice que me permite como fusionar toda la estructura y transformarla en una medida como si yo le echara dentro todo de un tacho. Entonces, lo bueno de esto es que cuando hacemos ejemplos en muchos edificios,
nos vamos a encontrar que ese índice empieza a ser bastante constante y entonces es muy fácil poder sacar el costo de un edificio al resumo en 5 minutos antes de que ustedes hayan hecho ningún proyecto del edificio. Bien, nos queda menos de 1 minuto, así que les propongo un recreo y nos queda un poquito nada más como para ver algo de tecnología de los materiales y repasar si tienen alguna duda respecto del edificio y el ejemplo a resolver. Así que si no les parece mal, 12:30 retomamos con la segunda parte de la tercera parte de la clase. Ok. Profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Querían decir algo? Sí. Sí, adelante. Nada.